simplemente somos siervos. Y cada quien tiene su forma, cada quien tiene su manera. Algunos predican con mayor intensidad y tienen que beber té de tilo antes de predicar. Otros predicamos un poquito más calmado. Pero cada quien sirve al Señor con lo que Dios le ha dado. Así que no me considero y espero nunca considerarme el predicador estelar. Habiendo hecho este aclarando, hago otro. Me están entregando 15 minutos tarde. Y como siempre, cuando me entregan tarde, yo cobro. Así que voy a cobrar esos 15 minutos. Para que no crean que vamos a terminar tan temprano. Así que estamos hablando, o he estado preparando una serie. El Señor me ha inquietado a hablar sobre la doctrina de la santificación. El domingo pasado tratamos la santificación inicial. El primer domingo hablamos de santificación de modo general. Y el domingo no pasado, el antepasado, hablábamos de la santificación inicial. Y decíamos que es una obra que ocurre en la conversión y en la cual somos librados del poder y del dominio del pecado, quedando muertos al pecado y vivos para Dios. Esta definición la sacábamos de Romanos capítulo 6, en donde Pablo explicaba por qué alguien que ha sido justificado no puede continuar pecando para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque recuerden que al ser justificados, no solamente somos librados de la culpa del pecado, no solamente somos librados de las consecuencias del pecado, sino que también somos librados del poder y del dominio del pecado. De manera, mi hermano, que si usted viene a Cristo y quiere continuar pecando, usted realmente no quiere venir a Cristo. Porque Cristo pretende librarlo del poder y del dominio del pecado. Al santificarnos inicialmente, lo que ocurre es que nuestra voluntad, que está inclinada hacia los deseos de nuestra carne y hacia el pecado, y está sujetada al pecado, Dios rompe esa inclinación natural que tiene nuestra voluntad hacia el pecado y la inclina hacia su ley y su justicia, y ahora quedamos aborreciendo el pecado y amando a Dios y a su ley. Si esto no ha ocurrido en su vida, usted es un impío, usted nunca se ha convertido y esta santificación nunca ha tenido lugar en su vida. Entonces, hermano, la pregunta que compete a nosotros hacernos, si, como decíamos, como el pastor decía, si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres, hablando del pecado. Y en la santificación inicial, Pablo dice que quedamos muertos a pecados y libres del poder y del dominio del pecado. Surge una pregunta, y es: ¿acaso el pecado dejará de causar problemas en la vida de alguien que ha sido santificado? Acuérdense que dijimos que la santificación inicial, nuestra inclinación natural hacia el pecado o hacia amar el pecado y los deseos de nuestra carne es quitada. Y Dios inclina nuestra voluntad hacia su ley. De manera que aquel que tenía un carácter explosivo antes de convertirse, ahora quiere ser manso. Aquel hermano que era chismoso porque el chisme le entretenía y era reconocido por su vecindario porque era chismoso y vivía hablando, ahora este hermano no quiere chismear más. Aborrece eso que antes amaba. Aquel hermano que era un mentiroso y le gustaba hablar mentira, o no le gustaba, pero cuando tenía un problema, si una mentira lo salvaba del problema, pues la decía. Al ser santificado, este hermano ahora odia la mentira y siempre quiere hablar verdad. Pero ¿qué pasa con estos pecados? Con la mentira y todos los pecados que antes amábamos. ¿Dejarán de causar problemas en el santificado? Somos realmente libres del poder y del dominio del pecado, hermano. Pero el pecado sigue dando problemas. El pecado, lo que ya no reina en nosotros, no reina.
no nos domina, no está desde una posición de autoridad en nuestras vidas, pero sigue causándonos problemas desde otro ángulo. Y es por eso, mis hermanos, que esta obra que Dios inicia en la conversión, a la cual llamamos santificación inicial en aquellos que realmente se han convertido, no puede quedarse ahí. Tiene que continuar. Y esta mañana vamos a hablar de la santificación progresiva a modo general, porque aquí vamos a detenernos por varios domingos. Tenemos que considerar muchas cosas en esta etapa. Así que yo definí la santificación progresiva, y tranquilo que esta definición va a estar apoyada por la palabra, pero la palabra no tiene una definición directa. De hecho, usted no va a encontrar la palabra santificación progresiva en la palabra. Eso es un término teológico, pero sí está bastante clara en la palabra. Yo la definí, santificación progresiva, como es un proceso mediante el cual el santificado, digo el santificado porque para usted progresar en esta obra tiene que haber iniciado. Si esta obra no ha ocurrido en su vida, usted nunca va a progresar en algo que no tiene. Entonces, por eso digo que es un proceso en el cual el que ha sido santificado inicialmente va muriendo cada vez más al pecado remanente hasta que la imagen de Dios sea completamente restaurada. Entonces, lo primero que vamos a ver es de dónde yo me estoy sacando esto, porque yo no quiero que usted me crea, por favor, nada de lo que yo le diga, pero créale a lo que dice la Biblia. Así que vamos a buscar 2 Corintios 7:1 como una de las bases bíblicas para la santificación progresiva. Ya está ahí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, esa es la palabra clave aquí. ¿Qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Algo que se puede perfeccionar admite grados de mejora. Si no se pudiera perfeccionar es porque es perfecto. Pero la santificación es una obra imperfecta de Dios. Y yo sé que esto suena muy chocante porque usted dice, pero Dios es perfecto, Dios no puede hacer obras imperfectas. El problema es que esta obra no es imperfecta por Dios, es imperfecta por nosotros. Porque en esta etapa progresiva de la santificación hay un agente que se agrega aparte de Dios, y es aquel que es santificado. Tú y yo, si hemos sido santificados inicialmente, somos agentes activos en el proceso gradual de la santificación. Y por eso es que esta obra es imperfecta y debe seguir perfeccionándose, no por Dios, sino porque nos involucra a nosotros. 2 Corintios 4:16, 16-17, no tienen que buscarlo, es otra base bíblica de la santificación progresiva. Dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva cada día. Si algo se renueva es porque no se queda estático. Es que se renueva cada día y es un proceso que debe ir avanzando en el creyente. Otra exhortación en Pedro, que nos dice en 2 de Pedro 3:18, nos habla de creced en la gracia. Creced en la gracia. Si usted puede crecer en algo es porque admite grados de crecimiento. Entonces significa que esta santificación inicial puede y debe continuar en todo aquel que ha sido santificado. Ahora bien, porque lo que ha pasado es que hay una nueva criatura que aborrece el pecado, pero que ahora va a tener que continuar luchando contra el pecado. Si este pecador que ha sido santificado se queda estático con la santificación inicial, que de hecho creo que sería imposible, porque vamos a ver adelante por qué va a ser imposible para alguien que ha sido santificado quedarse estático.
Pero si pudiera quedarse estático, va a vivir un cristianismo de derrota completamente. Y de hecho, la imagen de Dios nunca se va a ver en esa persona. Ahora, algunos, como yo, que soy medio conformista, podrían preguntarse, pero ven acá, si ya quedamos muertos al pecado, ¿para qué vamos a seguir progresando en santidad? Porque si en la santificación inicial solo quedamos libres y muertos al pecado, según Pablo, entonces ¿para qué hay que seguir progresando en santidad? Bueno, hermano, porque este pecado no se va a quedar de brazos cruzados. Este pecado, al cual los teólogos llaman un pecado remanente, ha sido destronado, pero Él quiere recuperar el trono de nuevo. Porque el que está sentado en el trono del santificado es enemigo de nuestro pecado que ha sido destronado. Entonces el pecado remanente va a querer intentar reinar otra vez. Y si usted no progresa en santidad, puede que este pecado vuelva y lo domine. Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 6 dice que estamos muertos al pecado y que hemos sido crucificados juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pero vamos a buscar Romanos 6:12. Eso sí quiero que lo busquemos, para que usted vea eso. Pablo dice, estamos muertos al pecado, libres del dominio y del poder y del pecado, pero ¿qué dice en el Romanos 6:12? No reine, usted está muerto al pecado, pero cuidado, hay un pecado remanente que les va a dar problemas. Y hay que darle pelea a ese pecado, hay que darle lucha a ese pecado. Hay que mortificar el pecado que queda remanente. Hermano, si esta lucha no se evidencia en su vida, hay dos opciones. O usted no ha sido santificado, o quizá usted ha sido santificado, pero tiene una posición pasiva contra su pecado. Y va a vivir un cristianismo lánguido y deprimente. En Romanos capítulo 7, Pablo nos habla de un pecado que mora en él. Un pecado remanente que lo hace miserable. Y por eso Pablo dice, miserable de mí. Porque, hermano, este pecado remanente se convierte en la tristeza más grande de todo el santificado. Todo el santificado anhela con todo su corazón, con todas sus fuerzas, no volver a pecar más. O debería anhelar. Estoy hablando con personas santificadas, porque aquel que todavía ama su pecado no ha sido santificado. Entonces todo aquel santificado desea que llegue aquel momento glorioso de la santificación final. Pero mis hermanos, mientras tanto, todo aquel que ha sido santificado inicialmente debe comenzar una lucha ardua, extenuante, cansona, difícil, dificultosa contra este pecado que va a querer sentarse en el trono que le quitaron. Y aquí comienza una lucha terrible, mis hermanos. Comienza un proceso de santificación progresiva. Algunos avanzan más rápidos que otros, no todos avanzamos igual. El tiempo que usted tenga en el Evangelio no es un parámetro para medir su santificación progresiva. Hay personas que yo conozco que tienen más de 20 años en el Evangelio y parecen que tienen 2 días. Y hay personas que conozco que tienen menos de 5 años en el Evangelio y parece que tienen bastante tiempo. No depende del tiempo que usted tenga, sino depende del uso que usted le dé a los medios de gracia que Dios ha dispuesto para crecer en santidad. Eso es otra prédica que no vamos a tocar hoy, solamente de modo general. Ahora, surgiría la pregunta, ¿tenemos que luchar contra el pecado remanente por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a durar esta lucha? Porque uno se cansa de pelear de vez en cuando, ¿no? Uno quiere tirar la toalla. Yo he querido tirar la toalla. Y he cuestionado a Dios. He dicho, tú debiste quitar eso de raíz de la santificación inicial y dejarme sin pecado y muerto eso. Pero tú me estás dejando con un pleito aquí. Y me he ganado 3 enemigos. Me he ganado como enemigo al mundo, me he ganado como enemigo al diablo y me he ganado como enemigo al pecado remanente. Entonces son 3 oponentes bastante fuertes con los que yo tengo que luchar desde que abro los ojos hasta que me acuesto. Y cuidado, hasta durmiendo tengo que luchar.
¿Cuánto tiempo tenemos que luchar, hermano? ¿Cuánto tiempo hay que pelear? ¿Se acuerda la definición? Vamos a Romanos 8:29 para ver hasta cuándo hay que pelear. ¿Cuánto tiempo dura este proceso progresivo de la santificación o de la santidad? Romanos 8:29 está hablando con personas santificadas. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Hasta cuándo hay que pelear? Hasta que seamos hechos completamente 100% a la imagen de su Hijo. Hasta que la imagen de Dios sea completamente restaurada en nosotros. Hasta ese día hay que pelear porque ese es el parámetro. Vamos a buscar 1 de Pedro 1:13-16. Vamos a enfocarnos en el versículo 14 y 15. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es el parámetro aquí? Como aquel que nos llamó. ¿Quién fue que nos llamó? Dios Padre nos llamó. 1 de Corintios 1:9, fiel es Dios quien nos llamó a entrar en una comunión con su Hijo. ¿Quién es el que llama? El Padre. Y usted tiene que lograr restaurar la imagen de ¿quién? Del que lo llamó. Si a mí me hubiera gustado que aquí diga, sed santos como Pablo fue santo. A pesar de que alcanzar los niveles de santidad que llegó el apóstol Pablo, yo no digo que es imposible porque fue un hombre con las mismas luchas y debilidades que yo, pero está bastante difícil. Pero Dios bota la bola un poco más lejos, no como Pablo, no, ni como Pedro, ni como José, ni como David, ni como el pastor, ni como sus líderes, no, como ellos no. Tienes que ser santo como yo que te llamé soy santo. Mis hermanos, para resumirle la cuenta, usted y yo vamos a tener que luchar con pecados remanentes mientras estemos respirando en este planeta que llamamos Tierra. Hasta que usted muera dura este proceso progresivo de santificación. Y yo sé, mis hermanos, que esto puede ser desalentador. Para mí es en cierto punto desalentador saber que mientras yo esté respirando tengo que estar bregando con un pecado que me vive mortificando a mi espíritu y a mi alma que no quiere continuar pecando. Y esta lucha es cansona, y saber que tengo que pelear hasta el día de mi entierro es un poco depresivo, tengo que admitir. Sin embargo, no podemos sentarnos a llorar impotentes porque la meta sea esa. ¿Cuál es la meta de los maridos? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Maridos, ¿quién ama a sus esposas como Cristo amó a la iglesia? Ninguno de ustedes, ni yo tampoco. ¿Cuándo vamos a lograr amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Nunca. Sin embargo, ese es el parámetro que Dios pone. Es un poco desalentador, hermano, pero esto no es para que nos quedemos llorando, sentados impotentes ante esta meta. Esto es para que imploremos diariamente por la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, para poder continuar luchando. Pablo no se sentó a llorar impotente, él sabía que su meta era ser igual a Cristo. ¿Y qué decía Pablo en Filipenses 3:12-14? Búsquenlo. Filipenses 3:12-14. Pablo dice: yo no me voy a quedar sentado llorando porque porque la imagen de Dios tiene que ser restaurada completamente. De hecho, Pablo dice: yo sé que no lo he alcanzado. Mira lo que dice: no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo el apóstol, ni que sea ya perfecto, dice Pablo, no, yo no he hecho nada de eso. Pero ¿qué hago? Yo prosigo por ver si logro hacer aquello, lo cual también, lo que fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dice el apóstol. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo
prosigo. Pablo no se sentaba a llorar impotente. Esa debe ser la actitud de todo santificado. El pecado me da lucha. Bueno, pues vamos a remangarnos y vamos a pelear. Hoy, cada día, bástele su propio afán. Usted pelea la lucha de hoy y mañana vuelve y se remanga su manga de nuevo a pelear. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted esté respirando. El apóstol Pablo dice, yo prosigo. También dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Esto no es para llorar, ni para deprimirnos, ni para que... Esto es para que diariamente vayamos a Dios con una actitud humilde, reconociendo que lo necesitamos en esta lucha. Una nota de consolación es la que continúa a continuación. Dentro de todo este proceso progresivo de la santificación, hermanos, ¿usted cree que Dios hace una obra inicial y deja eso a la suerte? ¿Usted cree que Dios inicia esta obra de santidad, lo libra del pecado y le dice, bueno, mijo, lucha tú como tú puedas y resuelve tú como tú puedas? Mi hermano, podemos luchar porque ese mismo Dios que inició una obra de santificación el día que usted se convirtió, permanece actuando activa y progresivamente durante todo el proceso de santificación. Desde que usted se convirtió hasta que usted se muera, el Dios Trino no lo va a soltar. No lo va a soltar. Diariamente usted puede contar con que el Dios Trino está actuando y obrando en todos sus santificados. Así que vamos a ver cómo Dios continúa obrando durante este proceso progresivo de la santificación. Acuérdense que el inicial, Dios Padre llama, el Espíritu Santo nos regenera para poder responder al llamado. Respondemos en arrepentimiento y fe para entrar en una comunión con el Hijo, y hay una unión vital entre yo y el Hijo, y ahí quedamos santificados inicialmente. Pero el Dios Padre no nos suelta, porque Dios Padre sabe que usted ha conseguido 3 enemigos muy poderosos y que sin Él este proceso progresivo de santificación es imposible. Así que Dios no lo va a soltar. Vamos a ver qué hace Dios el Padre y qué continúa Dios el Padre haciendo. Ese Dios imparable, Dios invencible al que le cantábamos ahorita, está actuando en su santificación progresiva. La otra canción era que creo en lo que Jesús hará en mí. Jesús hace en usted. Jesús, el Dios Trino no lo suelta ni un segundo en este proceso. Vamos a ver qué hace Dios Padre. En la inicial Dios nos llama. ¿Qué hace en la progresiva? ¿Usted cree que nos deja ahí? En la oración sacerdotal de Jesús, Jesús pide algo al Padre. Le dice, santifícalos en tu verdad. De manera que Dios Padre, el Hijo le está orando a Dios Padre y Dios le está diciendo, santifícalos. Esto es un presente progresivo. Es como si Jesús le dijera, continúa santificándolos. Tú los llamaste, tú los santificaste inicialmente. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado, pero al Padre le pide, continúa santificando. Continúa. Y adivine qué hace Dios. Dios continúa santificándonos. Dios Padre. Y vamos a ilustrarlo con una palabra que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Él que poda. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué papel sigue jugando Dios en nuestro proceso progresivo? El de limpiar, podar. ¿Para qué? Para que usted se quede estático, para que progrese más en santidad. Y eso es lo que Dios Padre hace. Dios poda. Dios es el que nos prepara para que nosotros podamos seguir progresando en santidad. Si Dios no continuara esta obra, usted se quedará en la santificación inicial. Pero Dios no hace eso. Dios poda.
¿Qué hace el Espíritu? Que de hecho es con lo que Dios poda. En la santificación inicial el Espíritu nos regeneró. En la santificación progresiva también el Espíritu Santo se mantiene activamente trabajando en nosotros. Yo le estoy diciendo, Dios no nos suelta. Eso es una esperanza para nosotros. ¿Qué hace el Espíritu? Dice en 2 Corintios 3:18, quiero que lo busquen. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubiertas como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Entonces el Espíritu, ¿qué hace? Que nos va transformando progresivamente de gloria en gloria. En Romanos 8:13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir. Esa es la manera del Espíritu transformarnos, haciendo morir las obras de la carne. Podemos ilustrarlo con las mismas palabras de Jesús, de la vid. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador, perdón. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué es que Dios limpia? Algo filoso, ¿verdad? Con la palabra. Dice ahí, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Entonces Dios Padre usa la palabra para limpiar, para cortar. Que la palabra es la espada de él. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? ¿Cómo nos va transformando el Espíritu? Por medio de su espada, con su palabra, nos va transformando aquellos que hemos sido santificados. Cuando una persona que ha sido santificada se para frente a la palabra de Dios, no puede quedar inmune. Lo corta. Y el Espíritu va transformándolo con eso. Hermanos, prédicas, sermones, oraciones, tiempo devocional es lo que el Espíritu Santo usa para ir transformándolo. Créame que aunque usted no se acuerde de qué devocional usted hizo hace un mes, yo no me acuerdo qué devocional yo hice hace un mes. Hermano, yo he estado oyendo prédicas desde que tengo uso de razón. En la EBDB, en verano, ahí estaba el payaso del amor predicando. En el campamento de exploradores, ahí estaban predicando. En el campamento de embajadores, ahí estaban predicando. Todos los domingos, ahí estaban predicando. Todos los días, mientras íbamos al colegio, ahí estaban leyendo la Biblia. Por todas partes, en todo momento, se me predicó la palabra, yo leía la palabra. De hecho, yo yendo a la escuela leía la Biblia y leía un pasaje hasta 5 y 10 veces y ni me daba cuenta de lo que yo estaba leyendo. Mi papá una vez me dijo, José, pero tú no te has dado cuenta que tenemos la semana entera leyendo el mismo pasaje. Yo le decía, no, yo no me he dado cuenta. Yo no me he dado cuenta, pero el Espíritu Santo lo estaba usando para transformarme. Y ha dado fruto, porque si no yo no estuviera parado aquí. Entonces Dios, el Espíritu Santo va transformándonos por medio de su palabra. Y el Padre va podando, va haciendo posible que esta transformación, que este proceso continúe. Tenemos a Dios Padre podando, tenemos al Espíritu transformando, y el Hijo, ¿qué hace en la santificación progresiva? Nos dejó. Acuérdense que respondimos para entrar en una unión vital con el Hijo. Y ahora ya no vivimos nosotros, sino que el Hijo vive en nosotros. Todo esto es posible, mis hermanos, gracias a esta unión vital. Si nosotros no estuviéramos unidos permanentemente a Cristo, fuéramos cortados y echados. Pero como estamos unidos vitalmente a la vid que es Cristo, todo este proceso de poda, toda esta transformación es posible. Pero eso es lo único que hace el Hijo en nuestra etapa progresiva de santificación. Hermanos, créame que no. Vamos a buscar 1 Juan 2:1.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Está hablando a personas santificadas primero. Hijitos, que están luchando contra su pecado diariamente, que son golpeados por su pecado diariamente, que son arrastrados por su pecado posiblemente todos los días, que siguen teniendo problemas con el pecado, que el pecado los sigue golpeando, los estrella, los estruja. Dice, no se preocupen, hijitos santificados. Jesús sigue activo en su proceso de santificación. Cuando el pecado los remolque y los haga comer polvo y pequen, ustedes tienen abogado aquí en el cielo. Cuando el pecado los ponga a comer polvo, ustedes tienen un abogado justo. Mis hermanos, las manos de Cristo siguen traspasadas. Los pies de Cristo siguen traspasados. El costado de Cristo sigue abierto y Cristo tiene autoridad para defendernos delante del Padre. Así que, hijitos, en su proceso gradual de santificación, el Hijo también sigue obrando. Pero no solo eso. Hay otra función que Jesús está cumpliendo ahora mismo delante del Padre y en nuestra etapa progresiva. Vamos a buscar Hebreos 7, 23 al 25. Dice, y los otros sacerdotes, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mi hermano, usted tiene el mejor sumo sacerdote intercediendo en este momento por usted. De hecho, Jesús, el Hijo de Dios, está intercediendo por mí en este momento, porque mi predicación es imperfecta, mis oraciones son imperfectas, pero el Hijo está intercediendo, purificando esas imperfecciones para que Dios las reciba y las use para transformar a su pueblo por medio de su Espíritu. Así que el Dios Trino sigue involucrado activamente en su santificación. En su santificación progresiva, usted no sabe cuántas veces Satanás le ha pedido a Dios zarandearlo como a trigo. ¿Y usted sabe qué hizo Jesús por Pedro? Intercedió. Jesús dice, le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. ¿Usted sabe cuántas veces a mí me ha zarandeado y a usted el pecado? Muchísimas veces me ha zarandeado. Pero Jesús está intercediendo para que mi fe no falte y yo pueda continuar peleando y pueda continuar luchando, y por débil que sea mi fe, mis hermanos, se ha mantenido. Así que el Dios Trino continúa activo en mi proceso de santificación progresiva. Eso a mí me llena de esperanza, me llena de fervor, me llena de pasión por seguir progresando en mi santificación, porque yo sé que ese Dios invencible, que ese Dios imparable continúa actuando en mi santificación. Y me da ánimo, coraje, valor, fuerza, deseos para continuar luchando contra el pecado hasta que yo muera. Así que, para finalizar, veamos el otro agente activo de este proceso progresivo de santificación. Hemos visto cómo el Dios Trino interviene, pero me falta un agente. El creyente es un agente activo en su santificación progresiva.
Hermanos, aquí me queda muy poco tiempo. Vamos a ver cómo podemos desarrollar esto, hermanos. Hay hermanos que han tomado la posición de decir simplemente: yo no he cambiado porque yo estoy esperando que Dios haga, y Dios no ha hecho. Hermano, usted sabe ya cuál es el papel de Dios en la santificación inicial, y ya hoy sabe cuál es la parte de Dios en la santificación progresiva. Usted no se puede quedar tranquilo. Si usted se queda tranquilo, eso es una muy mala indicación, y vamos a ver por qué. Hay hermanos que dicen: no, yo no voy a estorbar la obra que Dios está haciendo en mi vida, así que yo no hago nada. Hermano, ¿acaso esta obra que Dios hace no produce en usted algo? Si no produce algo, mi hermano, explore sus caminos, como decía el versículo del mes. Analice sus caminos porque no están bien. Hay otros hermanos que han tenido el extremo de creer que ellos solos son los que se van a santificar progresivamente. Ellos entienden que no necesitan a Dios, que Dios hizo su obra inicial y que ya ellos son los que tienen que pelear contra el pecado, solos. Estos también están bastante equivocados. El Padre tiene que seguir podando, el Espíritu Santo tiene que seguir transformando, el Hijo tiene que seguir defendiéndonos y el Hijo tiene que seguir intercediendo, porque si no, mi hermano, usted es un muerto seguro. Contra estos tres enemigos que hemos ganado, no podemos. Solos no podemos. Necesitamos la intervención del Dios imparable y del Dios invencible. Entonces, ¿cuál es la posición bíblica en la santificación progresiva? Bueno, hay una colaboración entre la obra de Dios Trino que hemos visto y yo. Vamos a ver, 1 Corintios 9:27. ¿Qué hacía Pablo, el santificado? 1 Corintios 9:27 dice, bueno, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Quién es que hace eso? ¿Dios o Pablo? Es Pablo. Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Así que, mi hermano, usted tiene problemas con su carácter, usted tiene problemas con su lengua, usted tiene problemas con la envidia, usted tiene problemas con la pereza. Usted tiene que golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Porque Dios está obrando, pero Dios no va a hacer lo que usted tiene que hacer. Tiene que golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Segunda de Pedro 1, 5, 7. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 5 al 7 dice, voy a leer la primera parte porque no tengo tiempo. Vosotros también, ¿haciendo qué? ¿Quién es que va a poner toda diligencia? Yo soy el que tengo que poner toda diligencia para luchar contra mi pecado. Dios no va a hacer lo que me toca a mí. Usted y yo tenemos que poner toda diligencia para luchar contra el pecado remanente, para luchar contra el diablo y para luchar contra el mundo. Si usted está estático y no está poniendo toda diligencia en su santificación, eso es una señal de que Dios no está obrando en usted. ¿Cómo? Eso es lo que dice la Biblia. Yo se lo voy a demostrar ahora para que no se alarme. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Aquí se ve cómo es que tenemos que trabajar en esta etapa progresiva. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos. ¿Quién es que se tiene que ocupar? Yo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Fíjese, mis hermanos, para que no malinterpretemos, que dice ocupaos en vuestra salvación, no de vuestra salvación. Usted se tiene que ocupar de algo que ya le dieron. O sea, que usted tiene que haber sido ya santificado aquí. Ocupaos en eso que Dios le dio, en esa salvación tan grande que Dios le ha dado. Ahora bien, ¿qué es lo que me va a motivar a mí a obrar, a actuar? ¿Qué es lo que me va a motivar a mí para yo ocuparme en mi santificación? Versículo 13. Porque Dios es el que produce. Si usted no se está ocupando en su santificación, indica que Dios no está produciendo nada. Si usted está estático, inerte, esperando que Dios le quite su pereza, esperando que Dios le quite el espíritu de chisme que usted tiene, esperando que Dios ataje su lengua, es porque Dios no está obrando ahí. ¿Qué es lo que produce que nos ocupemos? Es Dios. Es saber la obra que está haciendo el Dios Trino en mi santificación. Si yo veo que el Dios Trino está fajado en mi santificación progresiva, ¿cómo yo me puedo quedar de brazos cruzados? Yo tengo que ocuparme en lo que Dios me ha dado. Yo tengo que mortificar el pecado remanente que queda en mí. Yo tengo que trabajar mi pereza. Yo tengo que trabajar mi envidia. Yo tengo que permitir que Dios pode, el Espíritu me transforme y que cuando peque, mi abogado me defienda, mi abogado interceda y yo siga peleando hasta que logre que la imagen de Dios sea completamente restaurada en mí. Así que, hermanos, si usted no está motivado a luchar, puede que usted esté muerto o que el pecado se haya entronado otra vez. Conocer que Dios está obrando en mi vida es lo que va a hacer que yo me ocupe. Y ya hemos visto que Dios está obrando y Dios nunca lo ha soltado, ni lo va a soltar. Algunas preguntas de aplicación, mi hermano. ¿Estás tú haciendo morir lo terrenal en ti? ¿Estás tú mortificando el pecado que mora en ti? ¿Estás tú luchando contra tu carácter indomable? Obvio, con la ayuda de Dios. ¿Está tu fe venciendo al mundo, mi hermano, o el mundo te ha acaparado? ¿Cómo está este proceso en tu vida? ¿Estás en una lucha activa, reconociendo la obra de Dios, o acaso estás muerto? Esas son preguntas que usted tiene que responder. Y si usted no se está ocupando de su santificación progresiva, Dios no está obrando. Es motivo de preocuparse y comenzar a ocuparse en su santificación progresiva. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra expuesta. Gracias porque sabemos que en esta lucha ardua contra el pecado que mora en nosotros, tú sigues obrando, tú sigues actuando, tú sigues haciéndonos crecer en santidad, Padre. Padre, oh, perdónanos, Señor, porque no hemos valorado tu obra en nosotros. No hemos quedado muchas veces quietos, nos hemos quedado estáticos, no nos hemos movido, Señor. Hemos pecado al no ocuparnos de aquello que se nos ha dado, Padre. Te pido que nos perdones, Señor. Te damos gracias porque en este proceso quien tiene que tener más paciencia eres tú. Gracias porque la tienes, Señor. En este proceso quien tiene que tener más misericordia eres tú. Gracias porque la tienes, Señor. En este proceso quien tiene que tener más amor, más gracia, eres tú. Gracias porque la tienes, Padre. Continúa obrando en nuestras vidas. Continúa obrando, te pedimos, Señor,
no nos sueltes. Hasta el último aliento que demos en esta tierra, no nos sueltes. Porque lo único que nos alienta a continuar esta batalla tan dura es saber que el Dios Trino está obrando en nosotros. Estos favores solamente podemos pedírtelos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.